Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Bien, estudiantes, bienvenidos a la asignatura de Lógica de la Programación, que es una asignatura troncal que se ubica al inicio de la carrera, cuyo propósito es ayudarle a desarrollar el pensamiento lógico necesario para poder desarrollar aplicaciones de programación. Nos estamos centrando en las bases, ¿sí?, que se verán más adelante, de allí la importancia de la asignatura. Bien, vamos a comenzar pues estudiando o analizando algunas de las competencias que se pretende desarrollar. Primero, disponer de fundamentos matemáticos, económicos, estadísticos y financieros necesarios para interpretar, seleccionar, valorar el uso y desarrollo tecnológico y sus aplicaciones. La segunda competencia es analizar las necesidades de conocimiento para resolver un problema. Tercera, comprender, analizar y resolver problemas aplicando los métodos de la ciencia y la ingeniería. Y una más específica, que es aplicar la lógica matemática en el contexto de las ciencias de la computación, con proyección al diseño de circuitos, programación, análisis y desarrollo de algoritmos. Como ustedes saben, el modelo basado en competencias, más allá que la evaluación de contenidos, busca, ¿sí?, evaluar el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes, entendidas estas como las capacidades que logra como resultado de haber estudiado y aplicado los elementos de la asignatura. En este sentido, en esta materia vamos a tratar de desarrollar algunas de estas competencias más importantes. Los objetivos que pretendemos con esta primera unidad, que es problemas y soluciones, son los siguientes: aplicar los principios de la lógica en la resolución de problemas computacionales, y como segundo objetivo tenemos identificar y comprender un problema para llegar a su solución. Bien, vamos a hacer una breve introducción, con un pequeño chiste, ¿no? Un joven que aspiraba a entrar a la Marina acude a una entrevista y la primera pregunta que le hacen es: ¿sabe usted nadar? A lo que él, sorprendido, responde: ¿y para qué tienen los barcos? Pues podría sucedernos a nosotros en la parte de programación esto. ¿Cómo podríamos nosotros aplicar esto a la informática? Podría decir: ¿sabe usted pensar? Y aceptaría una respuesta como esta: ¿y para qué tienen las computadoras? Entonces, realmente en esta asignatura lo que nosotros buscamos es justamente hacer conciencia de esto. Aquí tenemos una imagen en la cual mostramos un cerebro, y algunas teorías pues mencionan de que en realidad tenemos tres cerebros, ¿no? El cerebro izquierdo, el cerebro derecho y el cerebro central, cada uno ocupado de diferentes elementos, ¿no? El uno se encarga de todo lo que es el pensamiento lógico, el otro se encarga de todo lo que es las emociones, ¿sí?, y la parte de creatividad, y tenemos el tercer cerebro, o el cerebro central, que básicamente se encarga de todo lo que son los elementos de supervivencia, ¿sí?, el instinto y la naturaleza del ser. De todos modos, para nosotros lo importante es saber que vamos a obtener mejores resultados, no solo en esta, sino en todas las asignaturas, si logramos hacer que todos los tres cerebros trabajen en conjunto para poder obtener un desarrollo. Entonces, la principal herramienta que nosotros necesitamos para programar, ¿cuál es? Pues la respuesta lógica sería el cerebro, no la computadora. La computadora simplemente diremos que es el instrumento en el cual vamos a plasmar aquellas soluciones que nosotros hemos diseñado para que él las ejecute, ¿sí? La computadora no va a resolver ningún problema, los problemas los resolvemos nosotros. Entonces, para poder trabajar en este sentido, tenemos que hacer uso de la lógica, tenemos que hacer uso de la matemática, tenemos que hacer uso de una capacidad de razonamiento
y tenemos que combinar todas estas pues con creatividad. Y la creatividad podemos decir que es la manera que cada persona tiene para enfrentarse a un determinado problema, ¿sí? O no les ha sucedido que en determinadas circunstancias, ¿sí?, pueden tener, por ejemplo, una persona que se la conoce como muy inteligente porque conoce muchas cosas o sabe mucha matemática, pero cuando se presenta un problema de la vida real, pues probablemente no le resulta tan fácil resolverlo. Sin embargo, viene otro cuyo pensamiento lógico matemático no es tan desarrollado y sin embargo puede resolverlo de una manera simple, ¿sí? Entonces, la conjunción de al menos estos 4 elementos que he mencionado aquí, la creatividad, la lógica, la matemática, y que me permitan hacer un razonamiento, es lo que nos van a permitir tener éxito en la parte de programación. Entonces, en esta asignatura lo que nosotros buscamos es justamente ayudar a desarrollar algunos de estos elementos que nos permitan entrar más adelante en una asignatura de programación sin complicarnos mucho. Ahora bien, el apartado 1.1 menciona aplicación de la lógica en programación. Como ustedes conocen, en un computador las funciones básicas son las entradas, el proceso y la salida, que son las básicas. Adicionalmente se puede tener una función de almacenamiento, lo cual permitiría pues que esa información que yo generé, ¿sí?, en un determinado momento pueda usarla más adelante. Por lo tanto, estos 4 elementos son los más importantes en la parte de programación. Entonces, cuando nosotros queremos diseñar un programa, debemos pensar que nuestro programa para el computador va a tener que atender a estas 4 funciones básicas. Comencemos trabajando con un problema sencillo, ¿sí?, que muchos de ustedes probablemente ya han tenido la oportunidad de resolverlo. Vamos a calcular la edad de una persona. Pues para calcular la edad de una persona, básicamente vamos a necesitar 2 cosas, ¿no?, la fecha actual y la fecha de nacimiento. ¿Cuál es la salida esperada? Pues sería la edad de la persona expresada en años, en meses y en días, o simplemente en años o en meses, si esto es lo que interesa. Y el proceso que haríamos sería simple, ¿no?, restar la fecha de nacimiento de la fecha actual. Vamos a ver cómo se resuelve este problema. Vamos a ver un primer caso en el cual vamos a suponer que la fecha actual es 15 de mayo de 2009 y la fecha de nacimiento 12 de abril de 2009. Si nosotros aplicamos la operación que habíamos indicado, que es restar de la fecha actual a la fecha de nacimiento, entonces obtendríamos el siguiente resultado. Si la fecha actual 2009, el mes 05 y el día 15, es decir, hemos traducido a número el mes para poder realizar la operación. Y la fecha de nacimiento 1985, 04, que es el mes de abril, y 12, que corresponde al 12 de abril, la edad entonces podríamos obtenerla de la siguiente manera. Entonces 12 menos 15, 12 de 15, 3, 4 de 5, 1, y 1985 de 2009, 24. Eso significa que esta persona entonces tiene 24 años, 1 mes y 3 días. Entonces, aparentemente nuestra solución resultó exitosa, ¿sí? Pues la manera como hemos resuelto el problema resuelve lo que nosotros esperábamos. Vamos a ver si el mismo caso sirve para otra fecha. Tenemos una fecha actual la misma, 15 de mayo de 2009, y una fecha de nacimiento como 22 de diciembre de 2009. Pues vamos a aplicar lo mismo que habíamos dicho. Fecha actual le ponemos año 2009, mes 05 y día 15. Y en la fecha de nacimiento tenemos año 1980, mes 12 y día 22. Ahora vamos a realizar la misma operación. 22 de 15, pues nos queda menos 7, porque obviamente 22 es mayor que 15. Si luego al mes hacemos lo mismo, 12 de 5, igual me va a quedar menos 7.
¿sí? Que es lo que podemos apreciar aquí. Y 1980 de 2009, entonces tenemos 29 años menos 7 meses y menos 7 días. Pues y aquí ya tenemos un error, porque no podemos tener un mes negativo ni un día negativo, ¿no es cierto? Si tiene menos 7 meses significa que aún no nace, pero sin embargo el año es positivo. Entonces, recordando las matemáticas de la escuela, aquí nos enseñaron a hacer una operación, pues, aplicando este principio o este mecanismo en el cual, si es que el día actual es menor que el día de nacimiento, entonces le pido, ¿sí?, un mes a los meses y los traduzco a días para poder realizar la operación. Y lo propio sucede, si es que los meses, el mes de nacimiento es mayor al mes actual, hago lo mismo con los meses pidiendo años, traduciéndolos. Entonces, para poder hacer esta solución, se agregan nuevas condiciones. Primero, no restar una fecha mayor de una fecha menor. Es decir, si es que la fecha de nacimiento es mayor que la fecha actual, obviamente no podemos calcular la edad de una persona porque todavía no nace, si es que esos datos son correctos. Y segundo, no se puede restar meses o días de meses o días menores. Entonces el tratamiento pues consiste en hacer lo siguiente, ¿sí? Es decir, tomar un préstamo, ¿sí?, de meses o años en función de las circunstancias que estemos. Veamos este caso. Para procesar la misma fecha actual y la misma fecha de nacimiento, entonces teníamos 22 de 15, no me alcanza. Por lo tanto, le pido un mes, ¿sí?, a la fecha actual. Y entonces, como le pido un mes, tengo que sumarle, como estamos en la columna de días, los 30 días que tiene ese mes a los 15 que ya tenía. Entonces, ahora sí puedo hacer la operación. 22 de 45, pues me quedan 23. Antes teníamos 5, pero como le pedí uno que se fue para acá, entonces tengo que restarle 1, me quedan 4. 6 de 4 no me alcanza. Por lo tanto, lo que debo hacer es nuevamente realizar un pedido de años y expresarlos en meses para poder procesar. Entonces, 4 más 12 me da 18. Ahora sí puedo restar 12 de 18, me queda 6. ¿Sí? Y como le pedí un año al año actual, entonces debo hacer la resta correspondiente para devolver ese año, mejor dicho, para hacer que el año que estaba acá se pase a los meses. Entonces, 2009 menos 1 me queda 2008. Entonces, si resto, sería 1980 de 2008. Entonces, sí puedo realizar la operación. Entonces, quedaríamos con 28 años, 6 meses y 23 días. Entonces, hasta aquí no hemos hecho más que realizar una simple operación y todavía no hemos aplicado ningún principio de la lógica. El propósito de este ejercicio es simplemente darnos cuenta de que nosotros en realidad sí trabajamos con cierta lógica en la mayoría de cosas que hacemos. El problema es que muchas de las veces no podemos representarlo en un elemento que sea capaz de procesarlo la máquina. Si yo le pedía que realice estas operaciones, muy seguramente lo pudo haber resuelto, ¿sí? Tal vez hubiese tocado investigar algo, pero de todas maneras lo podría resolver, ¿sí? Entonces, el propósito, como digo, es cómo podemos formalizar esas ideas y ese pensamiento y representarlo en un lenguaje que luego podamos traducirlo a un lenguaje de programación. Para ello, entonces, vamos a hacer una breve introducción a lo que es la lógica. En primer lugar, la lógica es la ciencia que estudia el proceso de razonar. ¿Pero qué es razonar? Razonar es ordenar las ideas para llegar a una conclusión. Y otro concepto nuevo que tenemos aquí es procesar,
es ejecutar una serie de actividades interrelacionadas. Entonces, ¿cuál es el reto? Pues educar el pensamiento para que razone de acuerdo a ciertas reglas y obviamente este razonamiento nos lleve a resolver los problemas pues, que culminen en un programa de computadora. Bien, veamos algunos elementos de lógica. ¿Qué es un silogismo? Que quizás es el elemento más importante que vamos a usar acá. Es un argumento con 3 proposiciones, la tercera de las cuales se obtiene de las 2 anteriores. Y un enunciado es una expresión lingüística que establece un pensamiento completo. Estos enunciados pueden ser interrogativos, pueden ser imperativos y pueden ser declarativos. Los que nos interesan son los declarativos, que son aquellos enunciados de los cuales podemos decir que son verdaderos o falsos. Veamos, para comprenderlo mejor, algunos ejemplos. Vemos aquí en el recuadro verde 3 enunciados declarativos, ¿sí? Porque podemos decir que son verdaderos o falsos, ¿no es cierto? Todos los perros son mamíferos. Pues, ¿verdadero o falso? Pues es verdadero, ¿no es cierto? Fido es perro. Bueno, podríamos tener un perro que se llama Fido y por lo tanto el enunciado también es verdadero o puede serlo. Ahora, si yo analizo los 2 enunciados, puedo obtener una conclusión que sería el tercer enunciado, que podría ser Fido es mamífero. Sí, pues es lógico, ¿no es cierto? Todos los perros son mamíferos y si Fido es un perro, pues obviamente Fido es un mamífero. Pero ¿qué pasaría si vamos cambiando el orden de estas premisas o vamos cambiando las premisas o los enunciados? Si comenzamos diciendo que Fido es perro y que todos los perros son mamíferos, obviamente la conclusión podría ser Fido es mamífero. Si ustedes se fijan, solo hemos cambiado el orden, ¿sí?, de los enunciados, pero muy probablemente ya no fue tan obvio, ¿sí?, llegar a la conclusión de que Fido es mamífero, ¿sí? Sin embargo, es una conclusión válida. Pero analicemos ahora la del recuadro rojo. Todos los perros son mamíferos. Fido es mamífero. Ahora, ¿puedo concluir que Fido es un perro? Pues no tengo argumentos válidos para poder decir que Fido es perro. Lo único que puedo decir es que Fido es mamífero, ¿sí?, y que cualquier perro es mamífero. Pero yo no sé si Fido es un perro, o es un gato, o es un león, o es un tigre, o es cualquier otro mamífero. Por lo tanto, no puedo decir que Fido es perro. Entonces, esto nos lleva a darnos cuenta de que los enunciados, ¿sí?, pueden ser de diferente naturaleza y calidad. Entonces, veamos algunas de estas, ¿sí? Pueden ser falsas si la premisa no representa a la realidad. Pueden ser verdaderas si la premisa representa la realidad. Pueden ser incorrectas si las premisas no proporcionan todos los elementos para inferir una conclusión. O pueden ser correctas si las premisas proporcionan todos los elementos para inferir la conclusión. Pues, volviendo al ejercicio anterior, entonces podemos decir que la verde y la amarilla son verdaderas y correctas, ¿sí? Es decir, las conclusiones son verdaderas y correctas. Verdaderas en el sentido de que afirman algo que es cierto, y correctas en el sentido de que tengo los argumentos necesarios para poder decir que eso es así. Y la tercera conclusión podemos decir que probablemente sea cierta, ¿sí? Fido es perro, pero no es correcta. ¿Por qué? Porque no tengo argumentos válidos para que me digan que Fido es perro. Vamos a ver algunos ejercicios, ¿sí? Primero dice, coloque en la línea de la izquierda la letra B, F, C o I, según corresponda. Entonces, primero veamos. Todos los gatos son mamíferos. Pues, esta es una conclusión verdadera.
Misifus es perro. Bueno, aquí tenemos una duda porque el nombre que tenemos allí es el nombre de un gato, ¿sí? Pero puede ser que sea cierto, que el perro se llama Misifus y por lo tanto también podría ser verdadera. Ahora, para llegar a la conclusión, Misifus maulla, ¿sí? Pues esta conclusión sería, si es que Misifus es perro, entonces Misifus no puede maullar. Por lo tanto sería una conclusión falsa, ¿sí? Y además es incorrecta, porque no tengo elementos necesarios para poder decir que Misifus maulla, ¿sí? Para que esto sea correcto podría tener, por ejemplo, que todos los gatos son mamíferos, ¿sí? Que los gatos maullan y que Misifus es un gato, y eso me podría llevar a la conclusión de que Misifus maulla. Pero no tenemos nada de eso, por lo tanto es una conclusión incorrecta y a la vez falsa. Ahora, aquí escriba un silogismo de tipo B, B o C. Y aquí tenemos un ejemplo. Todos los seres vivos respiran. ¿Sí? Es una conclusión, perdón, es una premisa verdadera. Los humanos son seres vivos. También tenemos una premisa verdadera. Como conclusión, los humanos respiran. ¿Sí? También es una conclusión verdadera y correcta porque tengo los argumentos necesarios para decir que los humanos. Ahora, el ejercicio 1.3 nos dice, escriba un silogismo de tipo B, B, B e incorrecto. Entonces tenemos, todas las aves vuelan. Es una premisa verdadera. Las aves tienen alas. También es verdadero. Si no, ya no serían aves, ¿no es cierto? Y como conclusión tenemos, las palomas vuelan. Pues las palomas vuelan, por supuesto. Es un argumento verdadero, pero es incorrecto. ¿Por qué? Porque en ningún lado tengo argumentos necesarios para decir que las palomas son aves y que como consecuencia de que son aves pueden volar, ¿sí? Aunque es verdadero, pero no tengo argumentos suficientes para poder llegar a esa conclusión. Entonces, esto nos deja la enseñanza de que para nosotros llegar a una conclusión, siempre debemos asegurarnos de tener los argumentos correctos. Y todos los argumentos. Bien, vamos a introducirnos un poquito en la lógica de programación. La lógica de programación, podemos decir que es la habilidad de pensar de manera razonada, sistemática y ordenada, que nos hace capaces de inferir algoritmos abstractos y soluciones a problemas de negocios susceptibles de programación. Nótese que la lógica entonces que nosotros vamos a usar siempre está enmarcada en la resolución de problemas de programación. Vamos a estudiar el apartado 1.2, algunos principios en la elaboración de enunciados. Primero, podemos decir que los enunciados son los planteamientos que hacemos para definir una actividad a realizar en procura de la solución del problema. La finalidad de los enunciados, tenemos algunas, ¿no? Primero, de asignación de valores, ¿sí? Aquellos enunciados que nos permiten expresar que asignamos un valor a determinada variable o a determinado dato. En este caso, como ejemplo, tenemos la base es igual a 20. Esto significa que tenemos un dato que se llama base, al cual le asignamos un valor de 20. Tenemos también los enunciados de valor preexistente, ¿sí? Y aquí tenemos el ejemplo, 60 minutos son equivalentes a una hora. Esto significa que cuando yo trabaje con una hora y tenga que trabajar con los minutos, pues este valor preexistente o este enunciado ya me ayuda a establecer una relación entre las horas y los minutos. Estos son de mucha utilidad porque permiten realizar muchas actividades sin necesidad de resolver muchos problemas, ¿sí? Sin necesidad de
tener mucho detalle a la hora de elaborar los enunciados, ¿sí? Otro ejemplo podremos tener, no sé, por ejemplo, la aceleración de la gravedad es de 9.8 metros por segundo, ¿sí? Luego tenemos de cálculo, ¿sí? Enunciados de cálculo, y un ejemplo que tenemos aquí es: el área de un triángulo rectángulo se obtiene multiplicando la base por la altura y dividiendo el resultado entre 2, ¿sí? Entonces nos indica aquí cómo se calcula el área de un triángulo rectángulo. Tenemos también enunciados condicionales, ¿sí? Ejemplo tenemos: si la base es mayor a 0, entonces la altura es igual a la base entre 2. Es decir, este tipo de enunciados nos permiten poner ciertos controles o ciertas condiciones para la ejecución de una parte del problema, pues, o del algoritmo, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo en los capítulos posteriores. De todos modos, como enunciados vale mencionarlos, vale tenerlos en cuenta, ¿sí? Y de resultado, ¿sí?, tenemos que el área del triángulo rectángulo es de 100, es decir, estamos indicando el resultado obtenido de realizar un cálculo. Tenemos también enunciados de entrada, ¿sí? Y para ello tenemos algunos principios, ¿sí? Entonces, para la entrada los enunciados deben cumplir algunos principios. Entre ellos tenemos el de economía de los datos, que básicamente nos dice que debemos procurar utilizar solamente los datos que sean necesarios, ¿sí? Y en el tamaño y proporción que se requiera para poder resolver el problema. Significa entonces que no debemos usar más de los datos estrictamente necesarios, y que el tamaño de los datos con los que vamos a trabajar, pues obviamente sea el necesario para poder resolverlo, sin excedernos en ello. Luego tenemos otro principio, es de autosuficiencia de los datos, es decir, que los datos que nosotros ingresamos sean suficientes en sí mismos para poder resolver el problema, evitando las dependencias con otros datos. Otro principio que tenemos también es la compatibilidad de los datos. Significa que estos datos sean compatibles entre sí para poder realizar las operaciones. Es decir, no puedo hacer, por ejemplo, una suma entre un dato entero, ¿sí?, por ejemplo, y un dato booleano, es decir, un verdadero o falso. Por ejemplo, sumar 10 más verdadero, pues no vamos a tener ningún resultado, ¿sí? Y tenemos también el principio de conocimiento preestablecido, bueno, que ya lo hemos mencionado un poco antes, ¿sí?, que básicamente tener ya ciertos conocimientos previos, ¿sí?, respecto a algunas de las entradas en las que estamos trabajando. Luego tenemos principios del proceso, ¿sí? Entonces, la consistencia del resultado, que básicamente nos ayuda a establecer que el resultado ante las mismas entradas siempre vamos a tener el mismo resultado, o sea, no se va a alterar si es que conservamos las mismas entradas. Luego tenemos el principio de eficiencia del proceso, en el cual básicamente lo que estamos diciendo es que no hacemos más de lo necesario, ¿sí?, hacemos lo estrictamente necesario. Y el principio de eficacia del proceso significa que los resultados son exactos. Luego tenemos un principio de simplicidad del proceso, que básicamente nos dice que el proceso no debe complicarse más de lo necesario. Luego tenemos de independencia de los procesos, que básicamente nos dice que cada proceso debe ser lo suficientemente claro e independiente para no depender de otros. Además de la reutilización de los procesos, este principio nos dice que este proceso que yo desarrollé se pueda usar para otros procesos similares, ¿sí?, y de rastreabilidad de las operaciones, donde yo pueda fácilmente encontrar aquellas operaciones, pues, para las cuales fue desarrollado, o poder interpretar, en caso de algún problema, dónde y cuáles son las operaciones que se realizaron, ¿sí?,
y en caso de algún problema tratar de encontrarlo. Tenemos principios para la salida que se refieren a la cantidad y forma, en la cual básicamente nos dicen que de acuerdo a lo que necesita el usuario deben presentarse en la cantidad y en el formato que sea más adecuado para los usuarios. El principio de exactitud, pues debe ser exacto el resultado de forma tal que no haya duda al respecto. Y el dominio de salida, en la cual se presenten los datos pues en el elemento de salida requerido y en el formato requerido. Vamos a analizar ahora el apartado 1.3 de comprensión y especificación del problema. ¿Sí? Entonces, elementos que debemos tener en cuenta para la comprensión y especificación del problema, primero es la complejidad del problema. Pues un problema, mientras más complejo sea, mayor tenemos que analizarlo. ¿Sí? En mayor medida tenemos que analizarlo, tenemos que encontrar sus variantes, y lo más importante es que una vez que identificamos todas las características de este problema, nos planteemos casos de prueba para verificar si es que la solución que nosotros estamos proponiendo realmente resuelve el problema, ¿sí? Y estos casos de prueba, por tanto, deben ser casos normales, casos extremos, casos imposibles, ¿sí? De forma tal que certifiquemos de que el algoritmo o el programa que estamos desarrollando pues no falla en circunstancias no esperadas. Y el apartado 1.4 titulado Identificación, entradas, procesos y salidas, básicamente lo hemos diseñado un poco para ayudarnos a ordenar en el proceso de identificación de los elementos que van a formar parte de una solución. Si ustedes se fijan en la figura, ¿sí? Como paso 1 tenemos identificación de salidas. Como paso 2 tenemos la identificación de procesos y como paso 3 la identificación de entradas. Pues aunque pudiera parecer al revés, ¿sí? Una manera más práctica de hacerlo es tratando de averiguar, bueno, ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿Sí? Si nosotros analizamos el caso del cálculo de la edad de la persona, pues lo que me están pidiendo es una edad que básicamente debería estar expresada en años, en meses y en días. ¿Sí? Por un lado. Luego tengo que buscar cómo obtengo esas salidas. Y cuando yo me pongo a pensar cómo obtener esas salidas, obviamente van a ir apareciendo qué datos de entrada necesito. Entonces, en este caso tiene más sentido que empiece identificando las salidas, luego el proceso y finalmente las entradas. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Es decir, vamos a retomar el ejercicio que habíamos visto en el apartado anterior y vamos a desarrollar ahora el cálculo de la edad de una persona, pero estableciendo los enunciados. Entonces, comencemos con los enunciados de las salidas. Y aquí debemos mencionar los siguientes. Primero, la edad debe expresarse en años, meses y días. ¿Sí? Es decir, a mí no me pueden decir la edad de una persona solamente en años, o solamente en meses, o solamente en días. O probablemente sí, pero en el caso concreto de este problema que estamos desarrollando, pues planteamos que la salida debe contener años, meses y días. La edad en años no debe ser menor que 0. ¿Sí? Con esto estoy previniendo los años negativos, que significaría en este caso que la persona a la cual estoy calculando la edad, pues aún no nace. Y la edad en meses no puede ser menor que 0, pues es lo mismo. ¿Sí? Tampoco puedo tener meses en negativo. Además, podemos decir que la edad en meses no puede ser mayor que 11. ¿Sí? Porque si tiene 12 meses, pues ya estaríamos hablando de otro año. ¿Sí? Y no puede haber más. Y además estamos diciendo que la edad en días no puede ser menor que 0. Por lo mismo, o sea, no podemos tener días negativos. Y además, otro principio que sale aquí, otro enunciado, es que la edad en días no puede ser mayor que 30, ¿sí? O que 31.
mejor dicho, si le pongo 31 significa que ya se cumplió un mes más, ¿sí? Entonces no puedo decir que alguien tiene, digamos, 5 meses con 31 días, porque ya estamos hablando de otro mes. Y esto de aquí puede tener variantes que ustedes tienen allí en el planteamiento de su guía para resolverlo. Cuando tenemos o por qué tenemos los meses con número de días variable. Es decir, enero 31, febrero 28 y en el bisiesto tiene 29. En marzo tenemos 30, en abril 31, en junio 30, julio y agosto 31, septiembre 30, octubre 31, noviembre 31, perdón, 30 y diciembre 31. Entonces, podemos ajustar el problema para que resuelva los problemas en esos casos. Ahora veamos los enunciados del proceso. Una vez analizados los enunciados de la salida, pues hemos visto que ya hemos puesto algunas condiciones que nos permiten desarrollar un algoritmo que resuelva esto de una manera eficiente. Para el proceso tenemos los siguientes. Para calcular la edad de una persona se debe restar la fecha de nacimiento de la fecha actual. Para poder hacer la resta, decimos que la fecha debe descomponerse en años, meses y días. Y se debe comenzar restando los días. Si el día de nacimiento es mayor que el día actual, debe solicitar un mes expresado en días a los meses de la fecha actual, con lo cual se suman 30 días al día actual y se resta un mes al mes actual. En segunda instancia, debe restarse los meses. Si el mes de nacimiento es mayor que el mes de la fecha actual, debe solicitar un año expresado en meses a la fecha actual, con lo cual se suman 12 meses al mes actual y se resta un año al año actual. Y finalmente se resta los años. ¿Sí? Ahora, como ya hemos dicho que no puede haber una edad negativa, pues obviamente está sobreentendido aquí que no podríamos hacer ya nada con los años en caso de que tuviéramos algún cálculo de años en negativo. Y lo resolvemos con los enunciados en la entrada. Entonces, veamos estos enunciados. Para el cálculo de la edad es necesario ingresar la fecha de nacimiento y la fecha actual. Luego, las fechas actual y de nacimiento deben ingresarse en 3 números cada una que representen año, mes y día. Y finalmente decimos que la fecha de nacimiento nunca puede ser mayor que la fecha actual, con lo cual nos estamos evitando el problema de que nos pueda calcular un año en negativo. Otros enunciados de la entrada tenemos que un año tiene 12 meses, un mes tiene 28, 30 o 31 días, los meses del año pueden tener valores del 1 al 12, los días del mes pueden tener valores de 1 al 31. Bien, con este ejercicio completamos, ¿sí?, esta primera unidad de la asignatura, ¿sí?, y no se olviden de hacer llegar sus inquietudes pues a la dirección de correo o subirlas al EVA, o pueden llamar también a la extensión 2903. Muchas gracias y hemos concluido la unidad número 1.